Hola a todos mis Cusculovers, espero se encuentren muy bien en este hermoso y frío lunes. Eh, Hace días que no nos vemos, hoy les traigo un tema muy bonito, muy agradecido. Yo creo que este tema es el significado de amor incondicional más grande que puede haber, porque independiente del resultado, si le ponemos mucho amor, nos vamos a nutrir de ese amor. Entonces, hoy desde mi punto de vista hablaremos de cómo sembrar o cultivar nuestros propios alimentos o plantas. Entonces, no traje un vasito. Bueno, la idea es como compartirles estos conocimientos desde mi experiencia para que puedan aprender y quizás empiecen su propio huerto en casa. Hola Daisy, bienvenida. Entonces, inicialmente el paso principal para crear un huerto en la casa, desde mi punto de vista, es tener mucho amor y mucho respeto por las plantas. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de ese amor y de ese respeto, asimismo la tierra y las plantas nos van a responder y nosotros vamos a poder como avanzar en ese proceso de crear nuestro huerto en casa. Entonces, como primera medida, hoy hablaremos solamente de la parte teórica y ya en próximas ocasiones les iré subiendo videos corticos del paso a paso para que lo tengan también no solo en teoría, sino en la práctica para que se animen a hacer esto. Hola Claudia, bienvenida. Hola Pili, bienvenida. Entonces, bueno, el primer paso, bueno, es el amor y el respeto. Siempre saludar a las plantas, aunque parezca loco, ellas nos escuchan, nos sienten, y si nosotros logramos entender eso, que también son otro ser vivo igual que nosotros y merece respeto, ya vamos a tener ganada más o menos un 90% en este proceso de el sembrar nuestros propios alimentos. Entonces, ya habiendo entendido que son seres vivos y que merecen respeto y amor, vamos a pasar a entender que hay formas mucho más fáciles de crear los semilleros. De acuerdo a mi experiencia, como les dije, esto solamente es a partir de cómo yo creé mi huerta y lo que a mí me funcionó, porque pueden haber muchas más técnicas que son muy buenas y también funcionan, pero pues en este caso recuerden que yo no estudié nada sobre agricultura, pero digamos que es uno de mis dones y también desde mi experiencia es lo que puedo explicar. Es bonito y ojalá les sirva. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener un vasito, ese fue el que se me olvidó traer, un vasito de 7 onzas transparente, de esos desechables en los que las personas toman bebidas cuando están en fiestas. Entonces, en ese vasito le van a poner uno, en la parte de abajo le van a hacer huequitos con un lapicero, con unas tijeras o algo así, para que esos vasitos, esos huequitos sean el sistema de drenaje del agua. El otro lo van a llenar con tierrita. Esa tierra debe estar, si compran abono, la idea es que hagan su propio abono orgánico, ¿sí? Pero si se les ocurre comprar porque no tienen y no han empezado o no tienen espacio para hacer ese abono, entonces les sugiero que no vayan a poner la explicación más fácil para entender un proceso de... Es que me entró una llamada, espero que me estén escuchando bien. La, para entender cómo es el proceso de una planta, es que es como un bebé. Entonces, ese bebé necesita alimento, necesita amor, necesita respeto, cuidados, y más cuando está apenas siendo una semilla y tratando de llegar a ese proceso de convertirse en planta. Entonces, como es un bebé, ese bebé necesita amor, respeto, necesita alimento, necesita cuidado, necesita sol. Y la idea es que ese bebé le pongan no 100% de la tierra de abono que compraron, sino que un 70% sea la tierra que sacan, digamos, de cualquier jardín y el 30% de abono, porque si no va a estar sobrealimentado y supongamos que si es un bebé pues le va a dar sobrepeso y ese bebé se va a morir. Entonces la idea es que a pesar de que necesita nutrientes para crecer, inicialmente no son tantos porque no necesitamos sobrecargarla ni crearle un estrés alimenticio para que ella
pueda salir de esa semilla y brotar como planta. Entonces, bueno, ya tenemos revuelta la tierra, 70% de tierra normal y 30% de abono, la ponemos en el vasito y ahí le vamos a poner unas 2 o 3 semillitas en la parte superior. Debe estar cada una separada, porque se ponen 2 o 3 porque resulta que dependiendo... Hola Ligia, bienvenida, bienvenida Maris, deleítate, no entiendo cómo se lee eso. Qué chévere que estén aquí, estamos hablando sobre cómo crear nuestro propio huerto. Entonces en el vasito ya tenemos 70 de tierra normal, 30% de abono, pero está toda bien revuelta, la revolvemos antes en otra vasija, le ponemos de a 2 o 3 semillitas, porque resulta que hay unas que no nacen, hay unas que, por eso digo que es el mayor ejemplo de amor incondicional que podemos tener. Entonces hay unas plantitas de esas que no nacen, unas semillitas, y pues siempre hay que tener como la de reserva, y por eso se le ponen 2 o 3, deben estar separadas, porque si crecen todas no las podemos trasplantar todas, porque si no van a requerir mucho más alimento y los frutos no se van a dar. Entonces las 3 planticas, en otra cogemos, si no tienen una regadera que parezca como una lluvia bien suave o un atomizador, entonces lo ideal es un atomizador y que caiga en forma de lluvia, pero muy suave, porque acuérdense que son semillas muy pequeñas y se van a empezar a mover. Entonces si no lo tienen, pueden coger una botella y en la tapa le hacen también unos huequitos, no sé si con una puntilla o algo caliente, y ya con eso le pueden empezar a regar agua a esos vasitos. También les sugiero que si van a sembrar varias especies de semillas, pongan en el vasito un papel con cinta que diga, no sé, tomate, en otro cebolla, zanahoria, lo que ustedes deseen sembrar, ¿sí? Entonces así funciona mejor y no se les olvida el nombre, y con eso ya pueden empezar a tener su propio huerto. Esas semillas es importante que entiendan que en el momento en que empiecen a germinar, todas van a tener exactamente la misma planta, todas son las mismas hojitas. Cuando son plantas bebés, a esas se les llaman hojas falsas. Entonces esas hojitas, por eso es importante escribir el nombre, porque si empezamos a mover de lugar esos vasos para que les dé el sol, se nos va a olvidar cuáles son y dónde las debemos trasplantar. Entonces esas ya están creciendo, ya cada una tiene su nombre, y la idea es trasplantarlas, pero antes, mientras eso pasa, hay semillas que pueden durar su crecimiento para germinar entre una semana, un mes, 3 meses, eso solo depende de la variedad. Entonces hay que tener mucho cuidado para que esas plantas empiecen a como darles el tiempo de crecimiento adecuado. Por otra parte, la idea es que esos semilleros los tengan adentro de la casa, y les pongan como una base por debajo, un plático, para que el agua que ellas vayan requiriendo las vayan tomando de ahí. Entonces, así se evitan, como yo siempre les dejo en la parte de abajo agüita, y ellas van absorbiendo solo lo que necesitan. Para mí pues es una buena técnica, pero si ya tienen otra, o si tienen un termómetro de esos que mide la humedad en el suelo, mucho mejor. Pero pues si las aprenden a escuchar, van a sentir cuando tienen sed. Y la cosa es que parece raro, y la gente siempre pregunta cómo hace para que sus plantas estén tan bonitas, pero lo más fácil es que la puedan aprender a escuchar e interpretar, y así ya saben cuándo darles y cuándo no, porque ellas también son seres, acuérdense de eso. El asunto, bueno, ya esos semilleros siempre están en interiores, porque resulta que como pusimos las semillitas en la parte de arriba, si las dejamos en exteriores, vienen los pajaritos y se las comen. Entonces la idea es que estén esos semilleros dentro de la casa, en una ventana donde les dé el solecito, donde si pueden abrir la ventana entre aire, entonces ahí ya está bien. Respecto de las semillas, 1, pueden comprar semillas orgánicas. 2, pueden buscar en Facebook grupos de semillas nativas, y ellos hacen trueques. Entonces es muy bonito si logramos encontrar esas semillas nativas, porque así podemos repoblar la tierra de esas semillas que nos hacen bien y nos alimentan de verdad el cuerpo, y no son semillas transgénicas que no nos aportan nada. Entonces, listo, ya tenemos eso, ya tenemos las semillas, los semilleros están, se habla primero de los semilleros porque estos demoran en crecer. Entonces, como ya tenemos eso listo, ahora vamos a hacer la otra parte. Mientras ellos crecen, empezamos a poner, sí, la música también sirve, es lo que les digo, son seres vivos,
y si los entendemos y les ponemos música adecuada, alguna música bonita, pues yo creo que si les ponen reggaetón grosero como que no va a servir, ¿no? Pues yo no sé, yo nunca les he puesto, pero yo me imagino que eso no sirve. Lo cierto es que si le ponemos alguna música bonita va a funcionar. Mm, Después vamos a ponerles, vamos a empezar a hacerla, a preparar la tierra. Si tienen un pedazo de tierra en casa, si viven en una finca o su casa tiene algún jardín que quieran convertir en huerta, sería ideal porque ahora es más importante aprender a cultivar nuestros propios alimentos. ¿Qué van a hacer? Si tienen plantas con flores, las van a dejar porque son muy importantes para la polinización y eso va a llamar abejas, mosquitos, no sé si de pronto en sus países haya murciélagos porque depende del clima también hay y ellos también hacen la polinización pero en la noche porque hay flores como las del caballero de la noche que solamente florecen en la noche, entonces todos tienen su función, ¿sí? A pesar de que hay que aprender a ver la belleza en todo, ¿sí? Que si encontramos belleza no solamente en un colibrí, pues también vamos a entender que el murciélago visiblemente nos enseñaron que era feo, pero también es un animal hermoso y también es importante para este proceso de polinización. Entonces vamos a dejar las plantas que tienen flores. Si tienen hierbas aromáticas mucho mejor. La menta atrae muchísimo las abejas y es muy positiva y florece muy seguido. El toronjil, todas las plantas que contengan flores, así sean pequeñas o grandes, todo eso atrae todas las especies que necesitamos para que ese jardín esté lleno de vida y así pueda hacer su trabajo sin necesidad de nosotros ponernos a hacer polinizaciones manuales, porque pues ese no es nuestra función, para eso están los pajaritos, las mariposas, los murciélagos, todo. Sí, hay música especial para las plantas, solamente hay que buscar en YouTube. Muchas gracias, Leia. Y ya, ahí nos sale. Entonces, vamos a dejar, listo, en el jardín ya escogimos que hay flores y son muy importantes. Si pueden hacer que todas esas flores, digamos, si es un cuadrito de tierra, que todas esas flores la rodeen, mucho mejor, porque eso va a crear como un cierto aire que es de protección, porque tantos olores van a confundir algunas plagas que vienen a atacar eh, a, a la comida que estamos sembrando. Entonces es una forma de protegernos sin necesidad de recurrir a químicos o a fertilizantes o a eh, muchos conservantes o en general químicos que se usan para espantar las plagas. La idea es que este huerto sea completamente orgánico y de esta manera lograr que haya nuevamente vida, así sea en la ciudad, porque es muy bonito ese proceso cuando empieza a llegar vida, mariposas, pájaros, aves y se empieza a llenar todo de eso. Es valioso. Entonces ya está rodeado de plantas, vamos en la mitad a revisar que esa tierra no esté, digamos, en la ciudad en general, los jardines están hechos sobre la base de desechos de construcción. Entonces es muy importante si están en la ciudad empezar a revisar la tierra hacia abajo que no tenga ladrillos, porque resulta que si tiene eso, las raíces de la planta son tan pequeñitas que cuando lleguen se van a estrellar con eso y no van a poder crecer más y ahí se nos muere la planta. Entonces hay que tener muchas cosas pendientes. Revisar si la tierra no tiene lombrices, entonces ponerle y si tiene pues echarle cáscaras de los desechos que producimos de la cocina, todos los que son orgánicos le sirve y eso le va a ayudar. Carne no, ni huesos de animales, nada de eso sirve, pero sí las cáscaras de todas las frutas y vegetales, eso nos sirve mucho. El cuncho de café también es bueno, pero pues bueno, si le ponemos muchísimo a una planta la vamos a matar, entonces todo en su justa medida para que incluso si está disuelto mucho mejor. Después vamos a poner a revisar también en la tierra que si es necesario, si hay mucho desecho, la podemos cernir o colar. Hay unos coladores para tierra que usan en construcción, que son como una mallita y uno la pone en unos palitos y con eso se puede colar, así hacemos que el suelo esté cada vez más apto. Pero si digamos ustedes están en el campo y tienen un lugar apto para sembrar y no es así, entonces pues mucho mejor, simplemente retirar el pasto para que este no tome todos los ingredientes, los nutrientes de la huerta. Entonces esa huerta va a tener muchos, como ya le pusieron cáscaras y todo es orgánico, si tienen cáscaras de coco mejor. Yo lo que hice fue sacar todo, colar la tierra, sacar los desechos
y en la parte inferior puse una capa de cáscara de coco. Después fui sacando las cáscaras de todos los alimentos que van en la cocina, de frutas y verduras, los puse ahí y le puse primero tierra, después lombrices y después lo tapé ya con más tierra y así ya. Entonces la lombriz, lo que pasa es que hay una moda en internet de licuar las cáscaras y echárselas a las plantas. Claro, las plantas absorben las vitaminas de esas cáscaras, pero el asunto es que las lombrices tienen un trabajo muy importante y es que ellas van comiéndose todas las cáscaras, las van destruyendo y ese popó que sale es abono. Y entonces si le quitamos el trabajo, ellas no tienen nada que hacer. Y el asunto de esos huequitos por donde ellas caminan o se arrastran es que van dejando una especie de conducto de ventilación que les sirve como respiradero a la tierra, ¿sí? Entonces cada ser en la tierra en general tiene su función, entonces por eso les recomiendo que usen las cáscaras. Ya si las quieren picar, bueno, eso es otra cosa, pero ya como licuar no, porque le quitamos la importancia que tienen las lombrices. Ahí ya se está preparando la tierra. Después cuando ya completamos todas estas capas, lo que hacemos es hacer surcos. Entonces son pequeños montículos en la parte superior en donde después vamos a trasplantar las plantas bebés o los semilleros que tenemos en interiores. Entonces, ¿qué hacemos con esos? ¿Cuál es la importancia de esos surcos? Es que uno, la planta crezca elevada para que si llueve mucho no se vaya a inundar y se vaya a ahogar la planta. Si hace mucho sol, entonces lo que hacemos es coger, si había pasto encima de esa tierra, ese pasto lo ponemos a secar y lo ponemos encima para que sirva como una capa protectora para que las plantas no pierdan la humedad, el suelo no pierda esa humedad tan rápido, porque el sol tiene la capacidad de convertir todo en tierra muy reseca y se agrieta y eso no nos sirve para las plantas. Entonces si tenemos ese pasto seco, lo podemos poner ahí, o si tienen o no sé, lo que tengan en su casa, eso les va a servir para que las plantas estén siempre húmedas, conserven, la tierra conserve esa humedad. Después de esto, si tenemos como los semilleros los hicimos en vasitos, lo que hacemos es sacarlos como si fuera un helado y con mucho cuidado, porque resulta que cuando ya la planta crece ya tiene raíces todavía muy pequeñas y esas raíces se pueden partir, y si se parten pues ya no va a absorber la cantidad de alimentos y nutrientes que necesita esa planta para crecer. Entonces yo les sugiero que cuando una vez esté grande la plantica, traten de sacarla como si fuera un helado, dejar el vaso vacío y esa sale con la forma exacta del vaso. Y así ustedes no tienen que estar arrancándole pedacitos a la raíz de la planta para que ella pueda crecer bien. Entonces ese vasito así de tierra lo trasplantan en los surcos que hicieron. Dependiendo de lo que sembraron, se va a necesitar una cantidad de espacio. Digamos, si son plantas como la zanahoria, esas se sugiere que se pueden plantar directamente, pero yo me di cuenta que aquí en Bogotá sirve más hacer los semilleros, porque como hace tanto frío, la planta si crece en un semillero va a ser más fuerte y cuando se pasa a su lugar, al surco, entonces va a ser mucho más fácil que crezca, va a estar fortalecida. Entonces, como la zanahoria crece hacia abajo, es de raíz, es tubérculo, va a necesitar más de 30 centímetros en espacio de una planta a la otra. Entonces, no sé si le pueden dejar unos 50, 25 y 25 a cada lado, 60, eso depende de la cantidad de tierra que tengan. Lo mismo pasa con la remolacha, la racacha, la yuca, pero pues ya depende del espacio y lo que tengan para sembrar. Si ya son plantas de hojas como la espinaca, la selga, ellas sí unos 30 centímetros entre cada planta y está bien, porque ella solo le va a salir raíz. Cuando ya empiecen a trasplantar van a empezar a llegar las babosas y los caracoles a comerse la cosecha. Entonces, ¿qué se hace ahí? Van a ir reciclando las cáscaras de los huevos que se comen a diario y las ponen a secar. Ellas no ocupan tanto espacio y cogen la cáscara cuando está recién que sacan el huevo, está húmeda, entonces no se la ponen en la ventana de la cocina y ahí ya se seca. Al día siguiente la ponen en una bolsa y cuando tengan una cantidad suficiente empiezan a espicharla, entonces ella queda en pedacitos pequeños como vidrios, ¿sí? Entonces la ponen alrededor de la planta y esas cáscaras van a servir para que las babosas y los caracoles no pasen
y va a ser de un modo orgánico el control de plagas, porque si ellas pasan por ahí se cortan, eso es como un vidrio para ellas. Entonces pues es una forma fácil para que funcione y no tengamos que echarle ningún químico a la planta. Entonces así comemos más orgánico y más sano. Después de poner las cáscaras de huevo, si tienen cunchos de café, entonces van rociándole así de a poquitos a todas las plantas y así ya la planta tiene una cantidad de alimento. Tienen que aprender a tocar la tierra para saber cuándo está húmeda y cuándo necesita agua o no, porque la planta debe permanecer húmeda para que esto no le genere un estrés hídrico y de esta manera poder que la planta siempre crezca como tranquila en un espacio de armonía. Después de eso, ¿qué más sigue? Si empiezan a llegar plaguitas, gusanitos o no sé, hay unos que la mariposa de la cual ya es como blanquita, como un amarillo pálido y ella viene a acabar con todo. Son muy bonitas, pero arrasan un cultivo en menos de nada y se reproducen con una facilidad que uno queda aterrado. Entonces, ¿qué se hace? Pueden buscar un plástico amarillo y lo ponen en la pared de la huerta, en cualquier pared que tenga la huerta, o si no con un palo hacen como un cartel y las ponen ahí cerca donde estén las plantas que están sembrando y lo que hacen es llenarlo de aceite. ¿Por qué amarillo? Porque ellas piensan que son flores. Entonces con ese untado de aceite, cualquier aceite, ellas van a llegar ahí y se van a quedar pegadas, entonces ya no van a atacar las plantas. Son formas de cuidar mucho las plantas de las plagas, pero son formas orgánicas, entonces son positivas porque no generan un efecto negativo para el medio ambiente ni para nuestra alimentación. Así, si de pronto llegan también más plagas a buscar en la huerta, lo que pueden hacer es con ajo, unos 3 dientes de ajo los machucan y los ponen en harta agua, no sé, en 1 litro tal vez, y la revuelven bien y con un atomizador empiezan a rociar con eso las plantas y esto también aleja a los mosquitos. Se puede asociar, entonces, si sembramos acelga, le ponemos en la mitad cebolla larga y como tiene un olor tan fuerte, o el apio, o la menta, no sé, es que hay muchas que se pueden asociar y de esta manera así los animalitos, las plagas se van a confundir de olores y no van a saber qué tienen que picar y ese es otro control de plagas natural. Hay plantas que sirven para hacer esa función. A mí me pasó algo curioso y es que salió una planta de tabaco que yo nunca sembré y después aprendí que las plantas de tabaco son de protección y ayudan a sanar también a las personas que habitan esa casa. Entonces espiritualmente es muy buena y a mí me salieron muchísimas y por todo el barrio, por cualquier grieta que hay, empezaron a salir plantas de tabaco. Ellas producen una hoja grandísima y en esa hoja es como pegajosa y como vellosa. Entonces, cuando vienen los mosquitos a atacar a las plantas, ellos se empiezan a pegar ahí a esa hoja porque esa es su función, salvar a las otras plantas de las plagas. Y parece que se enferma y todo y que absorbe todo lo de los demás, pero realmente esa es la función y no solamente de las plantas, sino de las personas. Entonces, si tienen esa planta es muy positivo y pues yo la verdad no fumo, nunca he hecho un tabaco con eso, pero sí para la huerta ha sido fascinante y crece con una facilidad, tiene unas flores muy bonitas y llegan muchos colibríes, entonces es positivo tener como crear esa vida nuevamente en la atmósfera, porque el problema de las ciudades es que arrasaron con todo y ya pues es muy raro que uno se despierte en plena ciudad con el canto de un ave, si no es con el del celular o con el de un carro que pasa haciendo mucho ruido, pero pues aquí en Sudamérica es muy difícil eso porque no se separó, digamos que la zona de vivienda de la zona de comercio o empresarial. Entonces, pues es muy importante regresar esa vida porque nosotros somos los invasores que acabaron con todos esos animalitos y esas especies que tanto bien nos hacen. Y ellos pues son un control de plagas natural para todos nuestros cultivos. Creo que ya, no sé si tienen preguntas, porque esos eran los temas que les tenía para hoy. Me cuentan si tienen alguna duda. La idea es que más adelante les empiezo a subir videos sobre este paso a paso de las plantas
Incluso en YouTube ya tengo varios en un grupo, en una lista de reproducción que se llama Huerta, y les puede servir mucho para el momento de empezar a plantar su jardín. Recuerden, si no tienen manos muy fuertes como yo, entonces ponerse guantes, porque ese trabajo de arreglar la tierra del jardín es muy fuerte y se van a lastimar las manos. Entonces es importante que se protejan. Si van a estar mucho tiempo expuestos al sol, pues se apliquen bloqueador, se pongan un sombrerito, así parezcan locos, pero pues hay que cuidarnos, porque ahorita está llegando mucho un flash solar muy fuerte y el cuerpo no está acostumbrado, y históricamente es la primera vez que está ocurriendo. Entonces hay que cuidarnos mucho para que nos sirva más como energía que como enfermedad. Entonces, yo creo que por hoy terminamos aquí. Próximamente les subiré más contenido sobre espiritualidad. Ya saben, si tienen preguntas, con mucho gusto me escriben. Los dejo en el amor incondicional de Padre, Madre Nevadonia. Les envío un gran abrazo de luz. Bye.